Buen día, ¿cómo están? Día, profe, Buenos ¿cómo días. está? Buen día. Bueno, no sé si pudieron hablar entre ustedes el tema de la fecha del último parcial. Bueno, ¿Sí? hay mucho desacuerdo. ¿Hay desacuerdo? Bueno, entonces mantenemos la fecha que estaba establecida. No, ¿Ah? no, 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 no me tires esa responsabilidad a mí. Yo soy de las que quiero cambiarla, pero no sé, en el grupo están hablando. En realidad, lo último que leí es que iban a esperar a que CLEP marque la fecha y si a ellos no los perjudica, bueno, ahí estarían de acuerdo con cambiar. No sé, ¿Y emito eso nada ya más se lo que sabe, lo estaba de en el CLET? grupo. ¿Cómo? ¿Lo de CLET se sabe? Creo, dijeron que tendrían esta semana la respuesta, pero no sé, o sea, si hay alguien ahí que tiene concreto y de los que dan la propuesta, digan, yo nada más estoy diciendo lo que viene el grupo. Bien. A ver, Luciano González, que levantaste la mano. Profe, disculpe, no, yo recién miré en el grupo y por lejos, el 24 tiene muchos más votos que el otro. Creo que el otro tiene 5 votos Lo que pasa y que somos ahí como yo vuelvo a lo que le cientos. dije la clase pasada. No es un tema de mayorías, ¿tá? La fecha marcada es el 26. Solo cambio si hay un acuerdo total entre ustedes. Yo En les caso había de dicho a que, los compañeros que, o sea, nosotros cuando tenemos parcial final, Bedelía nos marca para el mismo día a todos. O sea, si vos haces procesal, todos tenemos el mismo día procesal. Entonces, procesal va a ser el 26, por más que la profesora todavía no haya dicho, claro, porque es el está mismo bien. día para todos. Lo que pasa es que ahí insisto con lo que les digo, no es un tema de lo que les quede mejor a la mayoría. Acá hay una fecha marcada que es el 26, ¿sí? Solo se cambia si es algo que a todo el mundo le sirve. Si no, donde uno solo se perjudique, vamos a la fecha marcada, porque no es que les coincide el horario, les coincide el día, y sí, les puede pasar. ¿Tá? De todos modos, no se olviden que ustedes, yo ya se los dije en la clase inicial, que tienen una fecha alternativa para aquel que no puede ser uno de los otros parciales, que es el 28, ¿tá? El último día de clases. Así que bueno, hagamos una cosa, yo espero, hagamos una cosa, si ya hay discrepancias ahora, cerrado el tema, queda fijado el 26, no se Pero ¿sabe mueve. qué pasa, Y el que no lo profesor? puede dar el 26, lo da el 28. ¿Tá? El tema es que el argumento que habíamos puesto, que claro, no es un grupo, hay personas en este grupo que están en Montevideo, pero se supone que es un grupo para los que están a distancia. Claro, Entonces, claro, nosotros tenemos el viaje hasta allá y tener dos pruebas un día, se hace como más pesado, entonces habíamos pedido a los que están ahí, que en realidad son los que no quieren cambiar, si podían ser un poquito, está. Tema dieran cerrado. una mano, pero no sé. No, listo, se cerró el tema, no hay más discusión. Es el 26 el parcial. ¿Tá? Y el que no lo puede dar el 26 por el motivo que sea, porque el otro día procesar y no quiere tener dos el mismo día, lo que fuera, el 28 tiene esa fecha alternativa. ¿Bien? Condiciones Profe, se han siempre estamos hablando de puesto. presencialidad, ¿verdad? Las condiciones del 28 son las mismas que las del 26, profesor. Sí, exacto. Igual. Muy amable, gracias. Va a ser un poquito más difícil el 28. ¿Ah? El único punto. ¿Bien? Bueno, seguimos adelante entonces. Eh, Acá me están escribiendo por mensaje 24, tema cerrado, no se habla más del parcial, las fechas ya quedaron fijadas. ¿Tá? El que no quiera hacerlo el 26, 28. Bueno, voy a grabar porque el otro día les subí, pero no sé si les quedó cómodo el enlace. Ahí estoy grabando. Bueno, les voy a compartir una pantalla. Bueno, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí, Sí. Sí, profe, se ve. Sí. Bien, a ver si lo hacemos en modo presentación, si les queda mejor. Ahí está. Bien, lo que vamos a ver hoy es transmisión de obligaciones. ¿Alguien pudo leer algo? ¿No? Sí, se ve, profesor. Profe, Sí, sí. ¿Pudieron ¿me leer algo sobre escucha? el tema? Profe, yo lo que lamenté Adelante, muchísimo García. fue no, no encontrar ningún material de López Fernández,
Yo estoy en Dolores y no tuve acceso a ese autor y lo que leí Bueno, fueron apuntes en realidad. yo le voy a publicar ahora en EVA el trabajo de López Fernández. ¿Ah? Si es que no está Gracias. publicado. Adelante, García. Buen Nada, día. profesor, le iba a Eh, decir que. Ah, Gabriel otro García, perdón. Es que Perdón, hay perdón. dos. Perdón, Estamos primero perdón, con perdón. García Abraham y no, después con Romina García. Adelante. no hay problema. Yo honestamente no leí, pero cuando leí eso ahora, o sea, lo de la PPT Mortis Causa, me acordé nuevamente con la sucesión. Otro ejemplo, por ejemplo, yo tengo un abuelo que él mismo, además de sus bienes y su patrimonio, tenía un montón de deudas, las cuales cuando fallece eh, se trasladan al heredero o a los herederos. Yo creo que ahí habría un ejemplo de transmisión de la obligación. Creo que estoy en lo correcto. Está muy bien, está perfecto. Vamos, antes de Romina García, con Paula Morales, que levantó la mano primero. Adelante, Morales. Ah, ¿se me escucha? ¿Sí? Yo, por lo que tengo entendido, es cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en esa relación, en ese vínculo obligatorio, ya sea sea el sujeto activo o el sujeto pasivo, ¿no? Sí. Bien, ahora después bichamos eso. García, Romina García. Nada, era eso, que en realidad creo que es la sustitución, tanto por ejemplo del acreedor o del deudor, que dejan su calidad y pasan a terceros. Puede ser por dos causas, por mortis causa, que quiere decir por causa de muerte, que puede ser por una herencia, y después por acto entre vivos, que en realidad es como la cesión esa de crédito de que pasa una persona para otra. Bien. Esclavo. Profesor, buen día. Dentro de Entre Vivos podríamos hablar de compraventa, como el ejemplo típico que damos, y también mencionar, creo que clasifica dentro de Bueno, Acto Entre Vivos, donación, no, ahí te pero hago una pausa. La compraventa no es una forma de transmisión de las obligaciones. Después ok. vamos a profundizar. Perdón, adelante. No, no, adelante, te interrumpí. Si quieres decir algo más, esclavo. No, iba a agregar esas dos porque pensaba que Entre Vivos, como implicaba voluntades, se podía hacer, o una voluntad de una parte al menos, pero si no configura, no configura. Bien. Paique. Paique, creo que tenés el micrófono apagado. Dale, sí, Ahí. perdón. Que estaban hablando de la transmisión por herencia, pero siempre es importantísimo adquirir ese derecho en beneficio de inventario, porque a veces el causante puede dejar más deudas que un pasivo más grande que un activo. Y lo demás que hay otras formas de transmisión que son la novación, el pacto entre vivos, ahí tenemos la cesión de crédito, la asunción de deudas y la extromisión, delegación, cesión de contratos, es que no hay una sola manera y no nos quedamos solos con la herencia. También los derechos hereditarios se pueden ceder y la transmisión del título de patrimonio a título universal. Esos son como los puntos grandes. Bien. Para ver. Galarraga. Yo quería decir que otra manera es la novación, que es algo bastante común. Por ejemplo, cuando compramos un apartamento y hacemos la compra como era a través de banco hipotecario, después nosotros al tiempo todavía no lo terminamos de pagar, decidimos hacer la venta y ahí lo que se cambian son los sujetos en esa obligación, porque yo le paso la deuda, se hace una novación al nuevo comprador de ese bien. Bien. WhatsApp. Yo quería solo comentar que entiendo que la compraventa no forma parte de la transmisión de las obligaciones, porque en realidad la obligación está sobre el bien, por eso estamos hablando de derechos reales ahí. Entiendo que la transmisión de obligaciones debería de ser dentro del marco de los derechos personales, pero Exactamente. tal vez. Ahora vamos a profundizar sobre eso. Es muy correcto lo que tú decís. Braccini, o Braccini, no sé cómo se pronuncia. Barachini, profe.
Yo Bien. quería agregar que había leído que en el derecho romano, por ejemplo, no se aceptaba la transmisión de obligaciones porque se consideraba que era un derecho que era personal, con la persona que era personalísimo, y que eso después fue como evolucionando y se empezó a aceptar primero que se transmita el crédito y luego la transmisión de la deuda. No sé si está bien, pero yo lo leí así en Verdaguer. Había una partecita que hablaba sobre eso. Bueno, vamos a repasar un poquito los comentarios que ustedes han hecho. Nosotros en la clase pasada estudiamos el concepto de partes, ¿no? Estudiamos lo que era una obligación, los elementos, vimos que uno de los elementos era sujetos, y al hablar de los sujetos dijimos que en la obligación se verifican dos partes, una parte acreedora y una parte deudora, o una parte titular de un derecho subjetivo y una parte obligada, ¿sí? A su vez, con Mariana Barúa han estudiado cómo nace la obligación, ¿bien? Entonces ya sabemos lo que la obligación es, ya sabemos cómo nace. A continuación de esta clase vamos a estudiar cómo se extingue. Ahora lo que queremos estudiar es, durante la vida de obligación, es decir, desde que nace hasta que se extingue, si se puede transferir, si pueden cambiar quiénes son las partes de la relación obligacional. Es decir, si puede cambiar quién es el obligado o si puede cambiar quién es el titular de derecho subjetivo a que se cumple esa obligación. Bien, como bien han dicho ustedes, sí es posible y eso opera por dos formas. Primero, por causa de muerte. Ustedes saben que cuando una persona fallece, su patrimonio pasa a sus herederos. Esto quiere decir sus activos y sus pasivos. Las obligaciones de las cuales sea titular esa persona pasan a sus herederos, es decir, sus herederos quedan obligados a cumplir esa obligación, ¿sí? Ponemos un ejemplo. Si yo debo 100 pesos y me muero, no se extingue la deuda. Mis hijos, mis herederos, quedan obligados a pagar esa deuda. ¿Bien? Igual que los créditos. Igual que los créditos. En el caso de las obligaciones, la única limitación que ahora vamos a ver a eso son un tipo de obligaciones que son las intuito personae, que son aquellas obligaciones que son consideradas en base a la particularidad del deudor. Es decir, si yo contrato a un pintor famoso, que es un ejemplo de cátedra, para que pinte un cuadro, para pegar en mi casa, y él fallece, a mí no me sirve que esa obligación sea cumplida por los hijos del pintor, que a lo mejor son electricistas, no saben pintar, ¿no? Entonces, cuando uno otorga una obligación de carácter intuito personae, ahí esas obligaciones no se transmiten a los herederos. ¿Bien? Del mismo modo, la faz activa también es transmisible. Es decir, si yo tengo un crédito contra ustedes por 100 pesos y me muero, mis hijos tienen derecho a cobrarle esos 100 pesos a ustedes. ¿Se entiende? Pero también vamos a ver que no solo por causa de muerte es posible transmitir las obligaciones, sino que hay hipótesis donde entre vivos se transmite la calidad de obligado o la calidad de acreedor. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Clarito, Morty. Vamos bien. Bueno, la bibliografía pueden leer de donde quieran, como siempre. Yo les recomiendo López Fernández. Lo tienen enseñado también en el programa del curso. Y para aquellos que no lo puedan conseguir, ahora voy a ver si les puedo subir escaneado el trabajo. Bien, en base a lo que estamos diciendo, decimos que cuando hablamos de transmisión de obligaciones es justamente que se sustituye a uno de los sujetos de la relación obligacional, a una de las partes de la relación obligacional. Es decir, aquel sujeto o aquellos sujetos que cumplen el rol de parte, ya sea acreedora o deudora, sale de la obligación, de la relación obligacional para que ingrese otro. ¿Bien? Y acá se hace una pregunta, que seguramente la vieron por allí, quienes pudieron leer, y es justamente si ese cambio subjetivo, ese cambio de sujetos vinculados a la relación obligacional, implica que se extinga la obligación anterior y que nazca una nueva. ¿Bien? Si optamos por responder que sí, allí estaremos ante lo que se llama novación, que ya lo van a estudiar un poco más adelante. La novación justamente se caracteriza por el hecho de que frente a una obligación constituida se sustituye uno de los elementos de la obligación, ya sea el objeto o el sujeto, y nace una nueva obligación diferente. Bien, después vamos a depurar un poquitito esta afirmación. ¿Sí? En cambio, si entendemos que, que frente al cambio subjetivo en la obligación no se extingue la obligación y nace una nueva, sino que es la misma obligación, nada más que tuvo un cambio, solo allí es que podemos hablar de que hay una transmisión de obligaciones, que hay una modificación subjetiva de la relación obligatoria. ¿Se entiende?
Es decir, todo lo que vamos a ver en esta clase parte del supuesto que nosotros, frente a esta pregunta sobre si en un cambio subjetivo en la relación obligacional estamos frente a una nueva obligación o no, nosotros respondemos que no, que es la misma obligación. Solo ahí todo lo que vamos a decir a continuación tiene sentido. En caso contrario, si ustedes optan por la posición contraria de que sí nace una nueva obligación, es decir, que se produce la innovación, no se aplica lo que vamos a decir a continuación. Había levantado la mano Romina García. Adelante. Profesor, mi duda es si en la innovación, o sea, cambia la obligación, pero no los sujetos. Los sujetos siguen siendo los mismos. Ya vamos a estudiar cuando digamos innovación que hay dos tipos de tipos de innovación, objetiva y subjetiva. ¿Bien? La innovación subjetiva es que cambia uno de los sujetos, pero también hay otra innovación que se llama objetiva, donde los sujetos se mantienen y lo que cambia es el objeto. Imagínense, si nosotros tenemos una obligación por la cual decimos que yo estoy obligado a pagarle los 100 pesos que ustedes me prestaron para comprar mi casa. Ejemplo típico que mencionaba la compañera, cuando alguien compra un inmueble con garantía de un banco, por ejemplo, el banco hipotecario. Hay una deuda garantizada con hipoteca a favor del banco, el deudor soy yo, que soy el que compré la casa. Si yo vendo mi casa, seguramente se haga innovación esa deuda que yo tengo frente al banco hipotecario y el que compra pasa a ser el deudor del banco hipotecario. ¿Sí? Pero también puede ser objetiva, es decir, que se mantengan los sujetos y que lo que cambie sea un elemento trascendente de la obligación. Por ejemplo, qué es lo que se tiene que cumplir. Ya lo vamos a estudiar más a fondo cuando veamos obligación, innovación, perdón. ¿Alguien más había levantado la mano? Estoy viendo ahora en pantalla, no sé si ya la bajó. No, yo la tengo levantada, Farías. Adelante. Si yo renuevo un préstamo bancario, pero soy la misma persona, ¿eso también se considera una innovación? O sea, yo tengo un préstamo, saco otro, cuando uno paga cierta cantidad de cuotas puede sacar otro préstamo, y en realidad es una obligación nueva, es un contrato nuevo. ¿Eso también se considera innovación? Depende cómo se estructura. Podría ser una innovación perfectamente, diciendo, bueno, no vamos la obligación anterior por una nueva, el contenido cambió, va a ser este otro nuevo, pero también podría ser la misma obligación original, nada más que se refinanció. ¿Ah? De nuevo, vamos a entrar en profundidad en eso cuando veamos innovación. Ahora me La interesa duda que simplemente yo que tengo, que es con respecto a lo que usted viene hablando, es si yo soy el mismo sujeto, un contrato de alquiler nuevo, pero la misma casa, soy el mismo sujeto. Ahí no hay transferencia de la obligación, porque la sigo teniendo yo. Lo que cambian son las condiciones. sí, por eso, en la Va. profundidad de innovación vamos a ingresar ahora cuando veamos innovación. ¿Ah? Por el momento, quédense con el concepto de más o menos entender de qué se trata la innovación. ¿Sí? ¿Otras preguntas? Bien. Entonces, dijimos que tenemos dos grandes bloques de formas de transmitir esta obligación. Uno es por causa de muerte y otro es por acto entre vivos. Por causa de muerte es, como dice en pantalla, puede ser a título universal o particular. Universal, como seguramente ustedes ya vieron, es cuando se transmite la totalidad de un patrimonio, es decir, los activos y los pasivos. Y esto en nuestro derecho es una situación de excepción, sucede perdón, por acto entre ellos en muy pocos casos, ¿sí? Y por causa de muerte en el caso de la herencia. Al fallecer una persona, sus herederos adquieren la universalidad del patrimonio, no es que adquieren un bien concreto o una deuda concreta, sino que adquieren la totalidad del patrimonio, principio, ¿sí? A título de herencia. ¿Bien? Pero también puede haber sucesión a título particular. ¿Cuándo sucede esto? Cuando en la herencia se deja un legado. Imagínense que yo fallezco, digo, le dejo la herencia a mis hijos, pero le lego, es decir, le dejo tal objeto en particular a mi vecino. Por ejemplo, le dejo mi bicicleta a mi vecino. En ese caso, mi vecino no es heredero, herederos siguen siendo mis hijos, mi vecino lo que es legatario de ese bien concreto. ¿Bien? Se puede legar un activo o un pasivo. Entonces, aquí también vemos que cuando hablamos de que una forma de transmitir las obligaciones y los derechos subjetivos excluyendo una obligación es por causa de muerte, tenemos estas dos variantes de que sea parte de un universo, es decir, que se adquiere los activos y los pasivos de la persona por ser heredero, o un legado en particular de un activo o de un pasivo. ¿Alguna duda por acá? García Abraham, levantaste la mano. Sí, me surgió la duda de cuando surge una sucesión, ¿siempre es
una o la otra o puede ser ambas en conjunto? Pueden ser ambas en conjunto. Es más, el hecho de que haya un legado presupone de que hay otra persona que reviste la calidad de heredero. ¿Sí? Dos personas en sala de Gracias. espera. Aceptamos bien. Bien. Por acto de entre vivos, ahí tenemos varios institutos que ustedes han ido mencionando. ¿Bien? El primero de ellos es la sesión de créditos. ¿Alguien sabe qué es una sesión de créditos? Sí, profe, Nancy. A ver, contame, ¿qué es? Es la transmisión voluntaria, ¿no? De la parte activa, ¿no? De lo que estábamos, más o menos estábamos comentando hace poco. Bueno, está establecido en el artículo 1757 del Código Civil, ¿no? Lo que es la cesión de crédito. Y si Bien, bien, está muy bien. Y contame, ¿qué voluntades se requiere para que opere la sesión de créditos? profe, Vos vuelva decías, otra vez, ¿me escuche? sí, vos decías que es un acto voluntario, pero ¿la voluntad de quién se requiere para que opere esa transmisión de un crédito a título de El cesión de acreedor. crédito? Del acreedor. ¿Del acreedor y de quién más? Y del deudor. El Al futuro deudor acreedor. se le presenta. Acreedor es el título del crédito, al acreedor que es el titular del crédito, ¿no? En este caso. A Así ver, Y que del tiene el derecho vos futuro de poder titular. exigir. les hago una pregunta. En una sesión de créditos, imaginemos que yo tengo un crédito contra ustedes a que me paguen 100 pesos. ¿Sí? Que se cede el crédito quiere decir que solo cambia la faz activa, cambia quién es el acreedor. El deudor se mantiene igual. ¿Bien? Yo le cedo ese crédito a Jorge. Para que opere esa sesión de crédito, ustedes dicen que se requiere mi voluntad de Y la de acreedor. Jorge Y también. la de Jorge, exactamente. O Solo se sea, puede ver afectado. sería Adelante. usted que es el que cede, el cedente, y Jorge el cesionario de ese crédito. Exactamente. Perfecto. Justamente se requiere la voluntad de las dos personas involucradas. No se puede afectar el patrimonio de Jorge, incluyéndole un activo, si él no está de acuerdo. Como tampoco se puede afectar mi patrimonio como cedente, quitándome un activo, quitándome un crédito, si yo no estoy de acuerdo. ¿Bien? Esa cesión de créditos es un acuerdo bilateral. De hecho, es un contrato. ¿Bien? Porque en Y ese se caso al deudor lo único que se hace es notificarlo de que se cambió el cesionario, nada más. Exactamente. El deudor no es parte de ese contrato, no se requiere su voluntad. El deudor es el que cumple el rol de cedido, porque la cesión es respecto de él. ¿Sí? Aun cuando no quiera el deudor, el negocio de cesión de créditos opera de todos modos, es válido y eficaz. De todos modos, se le debe notificar al deudor para que el deudor sepa a quién pagarle. ¿Sí? Si no se le notifica al deudor y el deudor le paga al acreedor original, el deudor paga bien, porque a él nadie le había hecho eh, notificación de esa cesión, por lo cual no le es oponible esa cesión. ¿Bien? Después se tendrán que arreglar entre el cedente y el cesionario si el deudor le pagó al cedente en vez de hacerlo al cesionario, que es a quien le hubiera correspondido, ya que no se le había notificado. Pero el deudor cumplió. Si se cumple con la notificación al deudor, tiene una trascendencia. Y es que el deudor se puede oponer. Que se oponga no quiere decir que no opera la sesión. La sesión opera igual, aún en caso de oposición. La única consecuencia que opera en caso de oposición del deudor a la sesión es que si se opone, ¿sí? Y el día de mañana pretenden exigirle el cumplimiento al deudor, el deudor podrá interponer no solo las excepciones reales, sino también las personales. Vamos a hacer esto. Siempre que a un deudor se le pretende cobrar un crédito, tiene la posibilidad de interponer dos tipos de excepciones, reales y personales. Las reales son las que se vinculan al mismo crédito. Por ejemplo, que ese crédito prescribió, se extinguió. ¿Sí? En cambio, las personales son las que se vinculan específicamente respecto de la persona de su acreedor. ¿Bien? Siempre que haya una sesión de créditos, se oponga o no se oponga el deudor, se pueden interponer las excepciones reales. Pero las excepciones personales solamente las podrá oponer el deudor si él se opuso a la sesión. La profundidad de esto y cuáles son las excepciones personales y cuáles las reales con detenimiento, lo van a ver ustedes cuando estudien contratos el año que viene y estudian justamente el contrato de cesión de crédito. ¿Sí?
Vamos a admitir a quienes llegaron y tengo dos personas que levantaron la mano. A ver, que levantaron la mano que acá se me fue de pantalla. Ah, tengo a Delgado, adelante. Ay, la tengo levantada. Ay, perdón, profesor. No, no, ya, listo, No hay gracias. problema. Galarraga. Sí, pregunta, si se hace esa cesión del crédito y el deudor no hace las excepciones reales, que sería la primera que puede hacer cuando le notifican que se va a hacer una cesión de crédito. Y él tenía, en realidad, Perdón, una deuda que le permitime una pagaba. interrupción. Sí, Cuando le sí, notifican al deudor que se otorgó el contrato de cesión y que se le cedió el crédito respecto de él, no es que sí. el deudor interponga excepciones. Lo que puede hacer ahí el deudor es oponerse o no oponerse a la cesión, nada Por más. eso, está. Y ¿Tá? si él no se Perdón, ¿y opone, cuándo interpone las excepciones? Más adelante, el día que el acreedor, que sea acreedor en ese momento, le exige el cumplimiento de la obligación. ¿Sí? Distingamos la notificación de que se dio el crédito, que simplemente te dicen, che, se dio el crédito, no quiero que me pagues ahora, solamente te aviso que se dio y tenés un nuevo acreedor, de un momento posterior, que es cuando el acreedor que tenga el crédito en ese momento se presenta a exigirle el cobro al deudor. está. Si Solamente en ese ese, segundo momento es las excepciones. Sí, si adelante. ese deudor no presentó ninguna excepción cuando tenía la posibilidad No, y después él, de nuevo, no presentó ninguna oposición cuando se notificó. oposición, disculpe la Sí, palabra, no, por no favor. presentó ninguna oposición y él tenía en realidad un crédito para cobrarle a su acreedor originario. Por no haber presentado esa oposición, después no puede hacer la excepción personal. Sí, en realidad ahí eso que podría hacer el deudor en ese momento es interponer la excepción de compensación. Ah, ¿Bien? está, por eso, está, ok. Ahí eso nos vincula a algo distinto y es ver cómo categorizás a la compensación, si consideras que es una excepción personal o real. ¿Sí? Considerando que es una excepción personal, si él no se opuso, no la puede interponer. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, 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 ¿Sí? gracias, entendí. Bien. Entonces, primera figura, dijimos sesión de créditos, que dijimos que es un negocio bilateral, solamente hay dos partes, que es el cedente y el cesionario, el acreedor actual y el nuevo acreedor. El cedido, es decir, el deudor, no participa y en esta figura solamente se cede la faz activa, el derecho de crédito, el derecho subjetivo, no el carácter de deudor. Una figura distinta es la cesión de contrato. Allí lo que se cede no es solamente el crédito, sino que se cede todo el contrato. Se cede la faz activa y también la faz pasiva. ¿Bien? Es decir, quien adquiere, imagínense aquí, yo le cedo Hay un a ejemplo, podría Jorge, ser un contrato de alquiler, por ejemplo, podría ser ahí, en sí, donde el dueño, el que alquila, vende su casa, por decirte, y, o sea, y el que está, el alquilino, cambia el contrato porque cambia de propietario la casa, es por ejemplo. correcto. Es un muy buen ejemplo. Tiene una particularidad de ese ejemplo, que en ese caso impera esa cesión de contrato por ley. ¿Ah? Ahora vamos a hacer un poquito de eso, pero fijémonos en el ejemplo del compañero. Yo soy inquilino de Jorge. Jorge es el dueño de la casa. ¿Sí? Yo tengo una faz pasiva, que es pagar el precio de alquiler, y una faz activa, que soy acreedor, el derecho subjetivo de que mi deudor, que es Jorge, me permita el uso y goce del bien. ¿Sí? Y Jorge, a su vez, es acreedor mío respecto del cobro de los alquileres y es deudor mío en cuanto a que me tiene que permitir el uso y goce del bien. ¿Bien? Si se cede el crédito, de parte de Jorge, lo único que sucede es que otra persona pasa a tener el derecho a cobrar el alquiler, pero sigue siendo Jorge el deudor a permitirme a mí el uso y goce. En cambio, si Jorge, en lugar de ceder el crédito, lo que cede es el contrato, por ejemplo, en el caso de decir el compañero, Jorge vende la casa y hay un nuevo dueño, el nuevo dueño se hace titular del derecho de cobrar los alquileres, pero también es obligado a permitir el uso y goce. ¿Llegan a ver la diferencia que hay con la sesión de créditos? En la sesión de créditos, la nueva persona solamente tiene un derecho subjetivo, pero no tiene la obligación. La obligación sí encabeza la anterior.
En cambio, la cesión de contrato, ¿sí? Sale una parte de la relación obligacional por otra, sale una parte del contrato por otra, y la nueva tiene la parte activa, pero también la parte pasiva. ¿Se entiende o es confuso? Profesor, Sí, en la sesión de crédito entonces, para el mismo ejemplo del alquiler, lo único sería que se cede, o sea, él tiene, puede en realidad cobrarme el alquiler, pero no tiene más derecho que eso, o sea, no puede hacer más nada. en la cesión de crédito solo cobrar el alquiler. Y por supuesto, como toda relación crediticia, tenemos las dos fases. Si el deudor no paga voluntariamente el alquiler, el acreedor puede ir a la justicia y exigir el cumplimiento forzado, la coacción, carácter de la obligación que vimos. ¿Se acuerdan? ¿Comprenden entonces la diferencia entre cesión de crédito y cesión de contrato? Sí. Sí, sí, ¿Sí? perfecto. Bien. Segundo aspecto. El compañero mencionaba el caso de la venta de la casa. ¿Qué sucede? Allí hay un artículo específico en el capítulo de arrendamientos del Código Civil que establece que en caso de que se venda un inmueble se transmite justamente la calidad de arrendador. ¿Bien? Es decir, que se transmite la totalidad del contrato a la nueva persona. Entonces allí no opera un poco el análisis que nosotros vamos a hacer porque sucede por solo imperio legal. Pero imagínense que no estamos en un caso de venta de un inmueble, sino que simplemente yo tengo una relación con ustedes en que me contrataron como abogado, supónganse, ¿no? Ustedes están obligados a pagarme el honorario y yo estoy obligado a prestar mis servicios como abogado. ¿Bien? Del mismo modo, yo soy acreedor frente a ustedes del crédito por el cobro de honorarios y ustedes son acreedores frente a mí del derecho a que yo preste los servicios como abogado. ¿Bien? Yo, por alguna razón, no quiero trabajar más y buscamos otro abogado en el cual va a adquirir mi figura, mi rol en ese contrato. Ese nuevo abogado va a ser quien va a pasar a tener el derecho de cobro de honorarios y va a ser a su vez quien va a quedar obligado a prestar los servicios. ¿Sí? Allí no hay ninguna obligación, ninguna transmisión que opere por imperio legal, sino que opera porque las partes así lo acuerdan. ¿Bien? Ahora, en este caso, ¿de quiénes les parece que se requerirá la voluntad, el consentimiento para que opere la cesión de contrato, ya no la cesión de crédito? De las tres personas, de los tres Perfecto, involucrados. perfecto. ¿Por qué de los tres involucrados? Y porque puede una persona no estar de acuerdo que el otro profesional que lo sustituya estar de acuerdo con la forma del otro profesional. Exactamente. Fíjense lo siguiente. Al ceder, al yo salir del contrato, ¿sí? Y dejar de tener el derecho de crédito en horarios, como se afecta a mi activo, se requiere mi voluntad. Del mismo modo, si el nuevo abogado viene a ocupar mi lugar y él adquiere ese activo y también un pasivo, por supuesto que se requiere su voluntad. Pero también en este caso se requiere la voluntad del cliente, de ustedes. ¿Por qué? Porque ahí no solo cambia a quién les tiene que pagar a ustedes, sino que también cambia quién queda obligado frente a ustedes. ¿Bien? Como cambia quien queda obligado frente a ustedes le puede ser trascendente ver quién va a prestarle servicio a abogado. Por ahí dicen, mirá, yo a Andrés Mendívez lo conozco, me gusta cómo trabaja, al nuevo no lo conozco, no sé quién es, no quiero que sea mi abogado o no me gusta cómo trabaja. Se requiere su aceptación. Aquí, a diferencia de la sesión de créditos, si ustedes no consienten que opere la sesión, el contrato de sesión de créditos no se perfecciona. En puridad no podemos hablar de un contrato porque son tres partes, pero el negocio jurídico de la sesión de contratos no se perfecciona, ya que una de las partes que tendrán que consentir, ustedes no están de acuerdo. A diferencia de la sesión de créditos, donde el negocio opera igual, es válido y eficaz, lo único que cambia es un aspecto de excepciones que se pueden oponer, oponibilidad. ¿Comprenden la diferencia? Sí, Sí, ¿Sí? sí. Bueno, del mismo Y modo, profe, sí. veamos ahora el otro extremo. Imagínense que en lugar de ceder el crédito, lo que se cede es la deuda, ¿sí? La misma relación que estamos marcando. Ustedes me contratan a mí como abogados, ustedes tienen que pagar mis honorarios, y lo que ustedes hacen es decir, bueno, mira, en lugar de que los honorarios te los tenga que pagar yo, te los va a pagar mi hermano. El servicio como abogado se lo sigo prestando a ustedes, nada más que el pago no me lo van a hacer ustedes, sino que me lo va a hacer vuestro hermano. ¿Sí? Allí, obviamente, se requiere el consentimiento del acreedor. Por supuesto que se requiere el consentimiento de ustedes como cedentes de esa deuda,
el consentimiento de vuestro hermano como quien asume esa deuda, ¿sí? Pero en tercer lugar se requiere el consentimiento del que tenía derecho de crédito, el cedido, yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás yo estuve dispuesta a prestarles el servicio de abogado a ustedes porque sé que son personas cumplidoras y solventes, pero no conozco a su hermano y no me interesa que sea él el que me tenga que pagar, ¿sí? Si no consiente el acreedor, no opera la cesión de deudas, del mismo modo que sucedía en la cesión de contratos. ¿Comprenden? Entonces, ahí vemos que respecto de la cesión de créditos, en la cesión de deudas, la diferencia está en que aquí también el cedido tiene que consentir. En la cesión de créditos era intrascendente el consentimiento del cedido. Y la diferencia entre la asunción de deudas y la cesión de contratos es que la asunción de deudas solo se cede la parte pasiva, no la parte activa. En cambio, en la cesión de contratos se cede toda la configuración contractual de una de las partes, tanto la fase activa como la fase pasiva. ¿Sí? ¿Se entiende o es entreverado? No, no, está perfecto. Sí, se Bien, entiende, profe, se Sí, entiende. profe. bien. Veamos lo siguiente. Nosotros hablábamos la clase pasada de las obligaciones propter rem. ¿Se acuerdan lo que era? ¿Quién se acuerda lo que eran las obligaciones propter rem? ¿Nadie? Adelante, nadie. Creo que era que la deuda se encuentra adherida a la cosa y cuando esa cosa pasa a ser parte de mi patrimonio, yo heredo esa deuda, puede ser. Claro, no es que heredás la deuda, porque acordate que hablar de herencias por causa, por mortis causa, por causa de fallecimiento, y puede suceder en las obligaciones propter rem que sea que se vendió un inmueble y que alguien lo adquirió, y con ello la deuda. Acosta, levantaste la mano. Un ejemplo sería perdón, el pago de los gastos comunes. Bueno, es discutible el caso de los gastos comunes. Yo, por ejemplo, sostengo que no, y de hecho tengo algún trabajo publicado sosteniendo eso. Tengo entendido que la Sería mayoría de una la jurisprudencia carga eso, sostiene ¿no? esa posición, pero hay también quien sostiene lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad para que una obligación sea propter rem se requiere que la ley diga esta obligación es propter rem o esta obligación sigue al no adquirente del fondo. En cambio, en el caso de los gastos comunes no hay una obligación que diga eso. Sí dice la ley que vos tenés que pagar los gastos comunes desde el momento que sos propietario, pero no hay ninguna ley, perdón, no hay ninguna ley que diga que tú tenés que pagar los gastos comunes que se generaron antes de que vos fueras propietario. ¿Sí? Por eso no se transmite la deuda anterior al nuevo. Bien, a ver, tenemos dos personas más que levantaron la mano. Sí, tengo a Álvarez y a López. Álvarez, adelante. Sí, que con respecto al tema de los gastos comunes, la clase pasada creo que lo habíamos visto, había justo, usted hacía la distinción entre las obligaciones propter rem y las cargas, ¿no? Y eso entraba dentro de lo que era una carga, porque era algo que me iba a beneficiar a mí, pero que yo no estaba obligado a hacerlo, ¿no? O sea, y se iba Bueno, a afectar hasta el valor del inmueble, ¿no? En cambio, sí, esos son, las yo obligaciones considero, propter rem no. claro, exacto. En el caso de las obligaciones propter rem, ejemplo que vimos, el de pagar la medianera, ¿sí? Que pasa el propietario, ¿qué es lo que sucede? Y vinculado a esto, ¿por qué nos preguntamos si realmente es una asunción de deudas o no? Porque en realidad acá esto opera prescindiendo de la voluntad de las partes, de alguna manera. Solo habiendo adquirido el inmueble, ya me hago yo titular de esa deuda, me guste o no me guste. Y del mismo modo, mi vecino, ¿sí? No puede de alguna forma bloquear con su falta de consentimiento el hecho de que cambie su deudor en el pago de la medianera, por ejemplo, la lesión propia rem. Siempre se anda el fondo vecino, le guste o no le guste a este primer inmueble, de todos modos opera la cesión de la deuda. Por eso es donde vemos que allí no opera el consentimiento del mismo modo que estamos viendo al hablar generalmente de la asunción de deudas. ¿Bien? Tenemos personas levantando la mano. Sí, López, Sí, iba a decir eso, que el carácter del deudor se transmite junto con la cosa. exacto. Burgos, Sí, no, como ejemplo, quizá no sé si está bien, pero podría ser un ejemplo claro
no sé si está bien, digo, que podría ser el ejemplo cuando, por ejemplo, en una cooperativa de vivienda que son propietarios, o sea que todavía se está pagando al banco hipotecario, a la Agencia Nacional, que se venda una vivienda de esas, entonces el nuevo propietario adquiere la deuda, asume la deuda que se tiene frente al banco. Bueno, lo que No pasa es sé si... que ahí no te olvides que cuando se cede la deuda al nuevo cooperativista, le tiene que pagar. Yo sinceramente ahí no conozco mucho cooperativo de cómo funciona, sobre si se requiere o no el consentimiento del acreedor, en este caso el banco hipotecario, u opera por imperio legal la cesión, ¿no? Si fuera una venta de un inmueble común y corriente que no fuera en régimen de cooperativa, ahí solo se puede transferir la calidad de propietario y con ello la deuda con el consentimiento del banco hipotecario, que es el acreedor hipotecario. ¿Sí? No en caso contrario. Desconozco el sistema cooperativo, no me animo a afirmar si es correcto o incorrecto lo que tú decís. ¿Bien? Sí, yo estoy casi seguro que sí, porque yo vivo en una cooperativa de vivienda y hace poco se vendió una de las viviendas de una persona que se mudó de acá y no está más, y estoy casi seguro que se tuvo que informar al banco y todo para que, no Bien, sé después si el banco responde algo o no, pero sé que se informó por lo menos de que el claro. nuevo porque Sí, está eso, que la asumía la deuda que queda para adelante de fulano y no, o sea, pues si no seguiría corriendo a nombre del claro. anterior. De todos modos, en materia cooperativa, de nuevo, yo sé poquito y nada de cooperativas, pero lo que sí sé es que no todas las cooperativas tienen el mismo régimen jurídico. Hay una base de derecho cooperativo, pero después cada cooperativa tiene su propio régimen. Entonces yo lo que no me animo a afirmar es si lo que tú decís se aplica a todas las cooperativas o quizás justo a la cooperativa que tú conoces. Pero bueno, sigamos adelante. Dentro de estas figuras de la asunción de deudas tenemos la delegación, la expromisión acumulativa simple o la liberatoria. ¿Saben de qué se trata esto? ¿Han leído algo? Esto verdadero lo trabaja muy bien. Adelante, García. En realidad, en la delegación lo que se hace es que, o sea, el deudor sigue siendo el deudor. Lo único que pasa es que designa a un delegado a que vaya y asuma esa responsabilidad por él. O sea, no asume la responsabilidad, sino que lo que hace es, por ejemplo, si yo le debo a una persona dinero, yo no dejo de ser el deudor, sino que delego a que la otra persona vaya y le pague. Pero el deudor original sigo siendo yo, eh, a diferencia de la extromisión, que en realidad ahí sí, el delegado es quien pasa a ser el deudor y se le puede exigir a él que pague, por ejemplo. Perfecto. Sucede eso. Imagínense, para que lo vean con un caso concreto. Yo les tengo que pagar a ustedes $10.000, ¿sí? Pero como yo no voy a estar en país en la fecha que les tengo que pagar, les digo, mirá, yo le di los $10.000 a mi esposa, ¿sí? Mi esposa te va a estar pagando los $10.000. Con eso, ¿mi esposa asumió el carácter de deudora? No, deudor sigo siendo yo. Simplemente yo le di un encargo, una delegación a mi esposa para que pague por mí. Si mi esposa no paga, ustedes solo podrán exigir el cumplimiento a mí, que soy su deudor. Mi esposa no tiene un vínculo jurídico con ustedes. Sin perjuicio que luego yo a mi esposa le puedo decir, pará, yo te di $10.000 para pagarle a mi acreedor, no le pagaste, sos responsable frente a mí. ¿Sí? Pero no suma un nuevo deudor frente a ustedes, ni dejo yo de ser deudor frente a ustedes. ¿Se entiende? En cambio, en la expromisión, esta nueva persona, quien tiene que hacer el pago, sí adquiere el carácter de deudor. ¿Bien? Y ahí tenemos dos posibilidades. Que esta nueva persona que adquiere el carácter de deudor, ¿sí? Me libera a mí como deudor, es decir, que queda solo él como deudor, yo dejo de ser deudor, o que se acumule a mí, que quedemos como deudores, tanto yo como el nuevo deudor. ¿Bien? Entonces, la expromisión, si es acumulativa, ustedes le podrán exigir el cumplimiento tanto al deudor original, a mí, como a la nueva persona que asumió la deuda en carácter de expromisión. En cambio, si es liberatoria, ustedes ya no me podrán exigir a mí el cumplimiento y solo se lo podrán exigir a quien asumió esa obligación. ¿Se entiende? ¿Sí? Nadia, Sí. levantaste la mano, adelante. Era para Adelante. pedirle, profe, si podría dar un ejemplo acerca de las dos tipos de expromisión, porque como que no estaría entendiendo la situación en la que se podría dar en que cambie la posición del deudor. Disculpe la molestia. Sí.
Imagínense, yo les tengo que pagar a ustedes $10.000, ¿sí? Y decimos, bueno, otorgamos una expromisión acumulativa que va a pagar mi esposa, y mi esposa asume el carácter de deudora también frente a ustedes, pero yo no me libero. Quedamos como deudores tanto mi esposa como yo, los dos, ¿sí? Ustedes como acreedores nos podrán reclamar a cualquiera de los dos el pago, ¿sí? En cambio, la liberatoria, yo les tengo que pagar $10.000, les digo que va a pagar mi esposa los $10.000, ¿sí? Y acordamos que yo quedo liberado. Solo mi esposa va a quedar obligada a pagar los $10.000, pero ustedes ya no me van a poder exigir a mí el pago de los $10.000. Solo se lo pueden exigir a ella. ¿Entienden? La diferencia en la acumulativa es que el acreedor le puede exigir tanto al deudor original como al nuevo el pago, y en la liberatoria solamente se lo puede exigir al nuevo, ya no se lo puede exigir al anterior. López, adelante. Buenos días, ¿qué tal? Para ver si lo voy entendiendo y a modo de comparación, sería, no sé si lo contrario, pero digamos coloquialmente, lo contrario a la cesión de un crédito. En vez de cambiar el acreedor, cambiaría la persona que debe. Sí, pero con una particularidad, y es que como para ustedes, acreedores, no es intrascendente quién tiene que pagar, se requiere el consentimiento de ustedes, particularmente en la liberatoria, que deja de ser deudor el original. En cambio, la cesión de crédito es intrascendente la opinión de la contraparte, porque como solo se cede el crédito, ¿sí? Allí ya no importa que al deudor le guste o no le guste quién es su acreedor. Se puede oponer con las consecuencias que dijimos, pero esa oposición no implica obstruir la figura. Razap, adelante. Profe, a ver si entendí entonces bien. La delegación era cuando usted mandaba a su esposa y ella no asumía responsabilidad, básicamente. Sí, Es así. Y en ese caso, ¿también se sí, eso es la requiere delegación, consentimiento? exacto. Sí, ¿y en ese caso qué? ¿También se requiere consentimiento del acreedor No, para porque la al delegación? acreedor no le afecta para nada, sigo siendo yo Ah, su deudor. ta. Y, o sea, simplemente después en la expromisión, sí, se va derivando la responsabilidad cada vez más, digamos. En una Exactamente. es compartida Digamos, y en la siguiente directamente ya el responsable pasa a ser el otro. en Ah, la y ahí sí, acumulativa, al acreedor no le afecta para nada porque se mantiene su deudor original. Es más, adquiere un beneficio, que es que tiene un nuevo deudor. ¿Sí? sí, sí, En tiene cambio, en la más liberatoria, garantías, ¿cómo? tiene más garantías. Sí, claro, en puridad ya vamos a estudiar que garantía tiene un concepto específico, no hablemos de garantía, pero sí tiene por lo menos más obligado frente a él. ¿Bien? En cambio, la liberatoria sí se afecta la posición del acreedor porque el deudor original sale y entra uno nuevo. Ahí no puede ser intrascendente su voluntad. Ok. ¿Bien? Y en estas dos sí es necesario el consentimiento, a diferencia de la Bueno, delegación. no, porque fíjate que en la acumulativa, como se mantiene el deudor original, lo que hacemos es agregar un segundo, pero no se libera el Tampoco primero. se precisa. Otra Ok. especie es la subrogación en la paga. ¿Sí? ¿Qué es la subrogación en la paga? Ustedes van a estudiar ciertas hipótesis del código un poquito más adelante que establecen que si una persona hace un pago que tendría que realizar otra persona, tiene derecho después a repetir el pago contra aquella persona que tendría que dar pago. Imagínense, ustedes y yo somos dueños en común de un inmueble. Por ese inmueble hay que pagar la contribución inmobiliaria. ¿Sí? Si voy yo y pago de mi bolsillo la contribución, después tengo derecho a exigirle a ustedes que me paguen su cuota parte de la contribución. ¿Se entiende? Me subrogo en el crédito. A ver, perdón, acá levantó la mano. López, adelante. Que el artículo que lo establece es el 1468, que está bastante claro, profe, para los compañeros que no vayan a entender. Sí. Después, de todos modos, cada una de estas figuras las vamos a estudiar con detenimiento. Simplemente ahora quiero que por lo menos tengan un concepto inicial para saber de qué hablamos cuando referimos a estas figuras como hipótesis de transmisión de las obligaciones. ¿Sí? Una de las hipótesis entonces es esa, es cuando una persona tiene una deuda en conjunto con otras y una sola de ellas hace el pago y pues tiene derecho a exigir a los demás que le paguen. Pero también puede suceder que quien realice el pago no sea el deudor, ¿sí? Sea una persona distinta al deudor, pero luego se subroga en todos los derechos que tenía el acreedor
y tiene esos derechos y esas facultades para repetir el pago que realizó contra el deudor original. Imagínense, si ustedes alquilan un apartamento y su tío le sale de garantía, ustedes no pagan el alquiler y termina pagando su tío, luego su tío tiene el derecho a decir, che, sobrino, vos tenías que pagar, pagué yo, devuélveme la plata que pagué. Queda subrogado su tío en el carácter de acreedor. ¿Sí? Vemos que esta es otra hipótesis entonces donde se transmite una de las fases de la relación obligacional. ¿Sí? De nuevo, no se preocupen por la profundidad de todo esto porque después lo vamos a estudiar específicamente. Otra figura es la cesión de derechos hereditarios. Aquí nosotros dijimos que cuando fallece una persona, sus herederos adquieren el patrimonio, es decir, la faz activa y pasiva. Es admisible el otorgamiento de un contrato que se llama cesión de derechos hereditarios, donde yo, como heredero de mi padre, le cedo mis derechos hereditarios a un tercero, a Jorge. Eso es un contrato entre Jorge y yo, ¿sí? Un contrato tan total, negocio jurídico bilateral. ¿Qué implica con esa cesión? Que Jorge pasa a adquirir el patrimonio de mi padre, la faz activa y la faz pasiva. Es decir, los derechos subjetivos que tenía mi padre y también las obligaciones que tenía mi padre. Y esta es una hipótesis de cesión, inclusive de faz activa, que no requiere la notificación al deudor en esta instancia, y de faz pasiva, que tampoco requiere el consentimiento del acreedor. ¿Bien? Y después tenemos la transmisión del patrimonio a título universal. ¿Sí? Nosotros dijimos que hay una transmisión a título universal que se verifica particularmente en la sucesión, cuando fallece una persona, que pasa el patrimonio a sus deudores, pero también puede suceder que esto se verifique por acto entre vivos. ¿Sí? Hay muy pocas hipótesis en nuestro derecho donde eso sucede. Una de las hipótesis, por ejemplo, es la constitución de un fideicomiso o la culminación de un fideicomiso. Otra de las hipótesis es, por ejemplo, ciertas figuras que permiten, por ejemplo, la transferencia de un patrimonio bancario a otro, es lo que ha sucedido en nuestro país con las crisis bancarias del año 2002, pero son hipótesis muy contadas donde lo que se transfiere de un actor a otro no es solo la faz activa o la faz pasiva, sino la universalidad de relaciones jurídicas que tiene esa persona, ¿sí? De un modo justamente global. Paike, adelante, levantaste la mano. Sí, no, era decir que en las excepciones de que nuestro derecho no es lo más usual una transmisión universal de derechos, este, pero se puede hacer en el concordato y como dijo bien usted el fideicomiso. Sí, bueno, ya van a estudiar ustedes en comercial que concordato como tal no existe más. Ahora existe el concepto de concurso civil, pero no nos metamos en eso. Bien, veamos la primera de esta figura, cesión de créditos. Esto lo tienen regulado en los artículos 17, 57 y siguientes. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo nuestro en esta materia de hablar de cesión de créditos? No es estudiar la figura en sí, porque eso ustedes lo van a estudiar como contrato tal en contratos. Pero sí me interesa que conozcan en qué consiste. La regulación la tienen en esos artículos que les marco en pantalla, 17, 57 y siguientes del Código Civil. Dijimos que tiene naturaleza contractual. ¿Por qué? Porque es un negocio jurídico bilateral entre cedente y cedido, del cual emanan obligaciones. ¿Sí? Por ejemplo, la obligación de transferir ese crédito y la obligación de pagar un precio por ese crédito si es a título oneroso. ¿Sí? Requiere título y modo, que se estudiaron en privado 1, bienes, no sé cómo se llama ahora la materia, que para que en nuestro derecho, a diferencia de Francia, opere la transmisión de un derecho, se requiere el título, que en este caso es el contrato de cesión de créditos, y el modo, que es la traición de esos derechos. ¿Sí? La cesión de créditos implica la sustitución de un acreedor por un nuevo acreedor, pero se mantiene quien es el deudor, según vimos. ¿Sí? Está ese género que hablamos de cesión de derechos que aplica a todo lo que estamos diciendo, y en ellos tenemos dos variantes. ¿Sí? Por un lado, la cesión de derechos hereditarios, que vimos en la pantalla anterior, mencionamos en consistía, pero puede ser una cesión de créditos no hereditarios. ¿Sí? Cesión de créditos de cualquier naturaleza, por ejemplo, mi crédito a que ustedes me paguen 100 pesos. Luego, ustedes van a estudiar, cuando vean esta figura en contratos, que hay una variación dentro de la cesión de créditos, que es la cesión de créditos litigiosos. ¿Sí? Eso implica cuando se sea un crédito que ya está siendo discutido en un juicio,
y además que el demandado en ese juicio se ha defendido. Esa cesión de créditos litigiosos, esa particularidad de la cesión de créditos, lo que implica es que allí el deudor se libera pagando no el precio total del crédito que debía, sino el precio que pagó el que adquirió el crédito. Es decir, si yo tengo una deuda de ustedes, con ustedes de 100 pesos, yo le tengo que pagar 100 pesos. Ustedes le ceden ese crédito a fulanito en un momento donde ya estamos en juicio y yo me opuse y le ceden a fulanito por 80 pesos, yo me puedo liberar pagando 80 pesos, el precio que pagó fulanito, en lugar de pagar los 100 pesos, que es lo que realmente yo debía. Esto lo van a estudiar más adelante. ¿Bien? Segundo, paga con subrogación. ¿Quién puede leer, por favor, el artículo 1468 del Código Civil? ¿Algún voluntario? 4 segundos y lo encuentro. Bien. ¿Lo leo, quieres? Sí. Dale, Melania. Bien. Artículo 1468. La subrogación es una ficción jurídica por la cual una obligación extinguida por el pago hecho por un tercero se juzga que continúa a favor de éste, como si se formase una misma persona con el acreedor. Bien. ¿Cómo interpretan este artículo? ¿Qué me pueden decir? ¿Puedo, profe? Sí, adelante. Significa que si yo le debo a una persona y viene un tercero a pagar esa deuda que tengo yo, la obligación en realidad se extingue, pero él tiene el derecho de reclamarle, o sea, la persona que pagó la deuda tiene el derecho de reclamarme a mí, que le estoy debiendo. Perfecto. Bien. Por el momento quedemos con este concepto. Luego, cuando estudiemos los modos de extinción de las obligaciones, en particular la paga, profundizaremos sobre esto. Adelante, García Abraham. No, me quedó una duda porque estuve leyendo el manual de obligaciones. ¿Tiene algo que ver con las obligaciones solidarias o no? O va rumbo hacia ahí? Tiene que ver, sí, no solo en qué pasa en obligación solidaria, ya vamos a estudiar qué es, cuando hagamos la clasificación de obligaciones, implica se le puede, si es una solidaridad pasiva, exigir el cumplimiento total de la obligación a un solo de los codeudores. Pero luego, quien pagó tiene derecho a repetir contra sus demás codeudores. Y ahí se aplica el sistema de paga con subrogación. Luego lo veremos. Bien, gracias. De nada. Bueno, sobre la cesión de créditos litigiosos y el retracto litigioso, que es esta posibilidad de pagar solamente el precio que pagó el cesionario y no el total de la deuda, ya hemos hablado. Tomen nota de estos artículos y después leanlo por su cuenta, 1764 y 1765, que regulan la figura en general, y el inciso primero, el 1764, que regula esta consecuencia. ¿Sí? La cesión de contrato también la hemos referido, que dijimos que se cede la totalidad de la posición contractual, la faz activa y la pasiva, no solo la activa, que es lo que sucede en la cesión de créditos, y la faz pasiva, que es lo que sucede en la asunción de deudas. Esquivel adelante. Alves, Esquivel adelante. Profe, tengo una Sí, consulta con respecto a la subrogación de la paga. Por ejemplo, te debo a ti $10.000, ¿no? Y viene un tercero y subvenciona, digamos, esa paga por mí, pero sí. sin mi consentimiento. Eso tiene que estar en la mesa, o sea, bueno, podés pagar por mí, pero no quiero que pagues por mí, entonces no pagás. ¿Cómo, Bueno, eso, hay una intervención en eso? después vamos a estudiar, cuando veamos justamente la paga y la variante de pago con subrogación, las modalidades. Van a ver que hay una subrogación legal, una subrogación convencional. La convencional puede ser por voluntad del deudor y del acreedor. Es posible que opere el pago con subrogación aún sin que preste su voluntad del deudor. ¿Sí? Para que eso opere se requieren ciertos requisitos. ¿Sí? Que se tiene que documentar en la deuda que se está haciendo, en el pago realizado que se tiene que hacer con subrogación. Expresamente el acreedor tiene que subrogar a quien está pagando en sus facultades frente al deudor, etc. Pues vamos a estudiar todos los requisitos. Pero hay una variante que es cuando media la oposición del deudor a que se pague esa deuda con subrogación, allí no opera la subrogación. No se mezclen con eso ahora, después nos vamos a tener bien a fondo en todos los requisitos y todas las variantes del pago con subrogación. ¿Sí?
Lo que sí me interesa ahora es que conozcan la figura como una hipótesis de cesión o de transmisión de la obligación. Gracias, profe. ¿Bien? Bueno, sobre la cesión de contrato ya hemos hablado. Dijimos entonces que es eso, que se cede el rol dentro de un contrato, la fase activa y pasiva. Y hemos mencionado que existen dos tipos de cesión de contrato. Una, la legal, que es justamente la que mencionaba el compañero, ¿sí? Por ejemplo, cuando se vende un inmueble, cómo se afecta en la posición de arrendador en el contrato de arrendamiento, que allí, más allá de la voluntad de las partes, opera igual la cesión. Podríamos afirmar que cedente y cesionario manifiestan su voluntad al otorgarle el contrato de compraventa, implícitamente, por más que no digan expresamente que se está cediendo el contrato. Lo que sí es intrascendente es la voluntad del cedido, es decir, del inquilino. Y convencional es la otra hipótesis que mencionamos cuando las tres partes, es decir, cedente, cesionario y cedido, manifiestan su consentimiento en que opere la cesión del contrato. ¿Bien? ¿Hasta acá dudas? Una ¿No? pequeña duda perdón que lo interrumpa, una pequeña duda que en realidad fue un caso familiar. Mi madre, eso fue hace muchos años, ¿no? Mi madre tenía una deuda y mi padre prácticamente sin mediar palabra fue y se la pagó. Se presentó en la financiera, dijo, vengo a pagar la deuda de fulanita de tal, se deuda tal, y le tomaron el pago sin ningún inconveniente en el momento, por lo que entiendo yo y por lo que me contaron, sin realizar ninguno de estos procesos. Yo no sé si será válido o no, de todas maneras la deuda quedó saldada, pero no sé si se saltaron algún tipo de proceso o procedimiento. Bien. Primero, antes de responder tu Pagó a pregunta por nombre chat, de tu madre. sí. En este caso es Por como chat, que yo debo la UTE y va y la paga mi señora, por decir algo. bien. No sé. Por chat me estaba preguntando un compañero cuándo es que opera la sesión de contrato por vía convencional. Es cuando no hay una ley que diga que frente a cierta hipótesis opera la sesión de contratos, sino que las partes acuerdan que sea ese contrato. Y ahí se requiere el consentimiento de los tres involucrados, ¿sí? Las dos partes originarias en el contrato, ¿sí? Más el tercero que viene a ocupar el rol. Imagínense el caso que yo les mencioné, de que ustedes me contratan a mí como abogado y cedemos el contrato a favor de un nuevo abogado. Ahí se requiere la voluntad de ustedes y mía, que somos los dos sujetos originales del contrato, más la del nuevo abogado que viene a ocupar mi rol, de las tres partes. ¿Sí? Yendo a la pregunta del compañero, bueno, sin perjuicio de que no conozco el caso específico, pero en sí, lo que le puedo decir es, el pago es válido, ¿sí? Alguien se pagó respecto del acreedor, vio satisfecho su derecho de crédito, dejó de ser titular de un derecho de crédito contra la madre del alumno, ¿sí? Después lo que hay que analizar es si, cómo queda parado el padre que pagó frente a la madre, si eso le da derecho al padre a reclamarle a la madre que ahora le pague a él, si operó la subrogación del crédito que tenía, creo que la UTE fue que dijo, y ahora las mismas facultades tiene la UTE, que tenía la UTE, la tiene el papá para ir contra la mamá o no. Para que opere esa subrogación, ahí se requiere el cumplimiento de ciertos requisitos, que no vamos a entrar ahora en cuáles son, sino que luego, cuando veamos pago con subrogación, ahí vamos a analizar específicamente cuáles son ellos. ¿Sí? Si no se cumplieron esos requisitos, por más que haya pago el padre, no podrá repetir contra la madre porque carece de la subrogación. Adelante, Razap. Profe, eso es uno de los cuasicontratos, ¿no? No, no. Ya, vos te referís al pago de lo indebido. El pago de lo indebido es cuando alguien paga una deuda que no es propia. Pero esa tiene otras particularidades que no hay que confundirlo con pago con subrogación. Después lo vamos a estudiar. ¿Sí? Ok, gracias. Bien. Ahora, estamos yendo un poquito más rápido para ponernos al día. Vamos a ingresar en la extinción de las obligaciones. Y le voy a compartir una pantalla. Bien, ¿están viéndolo? ¿Lo ven en pantalla? Profe. Sí, Sí, sí. sí, Profe. Sí. Sí, sí, perfecto. Bien, presentarlo en modo diapositiva. Ahí se puso. Lo llevo para arriba. Bien, perfecto. Bien, bibliografía, de nuevo, acá la tienen en pantalla, de todos modos la tienen en el programa del curso. Más allá de eso, como siempre, pueden leerlo de donde quieran. ¿Sí? ¿Alguien leyó algo sobre esto? ¿Nadie? García Braham, adelante. Yo leí algo por arriba,
y entiendo que la extinción de la obligación se da cuando la parte activa, por ejemplo, cumple con la paga y ahí podría ser un ejemplo de extinción de la obligación. Bien, está bien. ¿Quién más? López. Son los modos generales de extinguirse las obligaciones. Está en el 1447. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Acosta? La etapa final de de la relación obligacional. Bien. Eh, no, no, yo, bien. Perfecto. Nosotros, de nuevo, ¿no? Estamos haciendo el siguiente análisis lógico en estas clases. Decimos, bueno, primero, ¿qué es una obligación? ¿Qué partes tiene? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo nace? ¿Cómo se transmite? Y ahora vamos a ver cómo muere la obligación. ¿Sí? Es, digamos, la fase final de la vida de la obligación. ¿Cómo puede extinguirse? ¿Cómo muere esa obligación? Bueno, dos modos grandes, digamos. Un primer modo es que venga y se cumpla voluntariamente. Si yo tenía que pagar 100 pesos en una fecha determinada, llega esa fecha, voy y pago. El cumplimiento es, digamos, la forma más común de extinción de las obligaciones, lo que en la generalidad de los casos sucede. ¿Sí? Allí no tiene mucha particularidad, después vamos a estudiar los caracteres de cumplimiento, que se tiene que cumplir en la misma especie y calidad, en el tiempo y espacio acordados, etcétera, pero a grandes rasgos es cumplir lo pactado, cumplir la obligación asumida. Por el contrario, puede llegar a suceder de que no se cumple la obligación, que se incumpla, ¿sí? Y allí veremos que el modo de extinción de la obligación varía, ¿bien? Primero, entonces, para entender qué es incumplimiento, tenemos que entender qué es el cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Es justamente, como yo les decía, realizar la prestación asumida, es decir, dar, hacer o no hacer lo pactado, que asumió hacer el deudor, en el tiempo y el lugar estipulados y que la cosa sea de la especie y calidad que deben ser. ¿Sí? Si no se verifica alguno de estos elementos, allí lo que tendremos es una falta de cumplimiento. ¿Sí? Es decir, no hay cumplimiento. La falta de cumplimiento no es lo mismo. ¿Sí? Para que esa falta de cumplimiento sea un incumplimiento, se requiere algo más. Se requiere que la falta de cumplimiento sea seguida de mora, la constitución en mora. Recién cuando a la falta de cumplimiento le sumamos la mora, ahí como resultado tenemos el cumplimiento. ¿Qué es la mora? Lo vamos a estudiar específicamente, pero en este momento, a título de adelanto, entiendan que la mora es interpelar al deudor a que cumpla. Es decir, si yo les tenía que pagar 100 pesos el 11 de marzo y no se los pago, no es que el 12 de marzo yo haya incumplido. Hasta ahí lo único que hay es falta de cumplimiento. Para que esa falta de cumplimiento se transforme en incumplimiento, ustedes lo que tienen que hacer es sumarle la interpelación a que yo cumpla, intimarme a que yo cumpla. Es decir, Andrés, tú tenías que pagarme 100 pesos el 11 de marzo, estamos a 12, no me pagaste, te interpelo a que cumpla. Ya vamos a estudiar cuáles son los modos de interpelación para esa constitución en mora y además otros modos de constitución en mora específicos. Por ejemplo, el mismo contrato puede pactar la mora automática. Puede tener una cláusula que diga, si llega la fecha de exigibilidad y no cumplís, no es necesario que yo te intime el cumplimiento. Automáticamente caes en mora. ¿Sí? Y luego vamos a estudiar otra tercera variante de constitución en mora. García Abraham, adelante, levantaste la mano. Sí, yo me quería atrever con el incumplimiento, pero más bien para quizás que surjan algunas otras respuestas. Puede ser que el incumplimiento sea, no sé, yo compro un auto a $20.000 y agarro, y es horrible lo que voy a decir, ¿no? De la manera que lo voy a decir, pero me voy a Brasil por 10 años. Aprovecho que prescriba la deuda. ¿Ahí puede tratarse como incumplimiento? Sí, no, fíjense lo que dice al final de la pantalla. Ah, perdón, ahora vamos a eso. López, adelante. Buenas tardes, perdón la interrupción nuevamente.
Si digamos, si el auto fue sacado a crédito mediante un banco, tengo entendido que más allá de que la deuda prescriba, si el banco lo decide, puede volver a renovar el vale y puede volver a pasar la misma cantidad de tiempo las veces que lo crea conveniente. No, eso no es así. ¿Ah? Apa. Salvo que me esté faltando información en lo que tú estás diciendo, pero en principio una deuda solo se puede renovar y prolongar el tiempo con el consentimiento del deudor, ¿sí? Pero quizás hay algún dato más en lo que tú decís que, bueno, No, yo estoy... le comentaba porque en realidad hace un buen tiempo trabajé, digamos, como cobrador de deudas en un estudio y en realidad la información que teníamos era esa, que el acreedor puede renovar el vale las veces que quisiera cada 4 o 5 años sin el consentimiento del cliente. No, no es así. Ah, ok, ok. Quizás, no, quizás hay alguna información que me estoy perdiendo en el camino, pero a lo mejor eso puede venir en el lado, del lado que te decía, mira, los vales prescriben a los 4 años, ¿sí? Si vos dentro de ese periodo te presentás a ejecutar el cobro, ahí interrumpiste la prescripción, bueno, se decide el juicio, se dicta la sentencia, y a partir de la sentencia hay un plazo de 20 años para cobrar ese crédito, que ya su naturaleza es la sentencia, es una decisión que sale de la sentencia y no del vale. Pero es algo Claro, complejo, no me quiero o meter le ahora en pedís eso. al deudor una renovación y que lo vuelva a firmar. Por eso digo, siempre se requiere consentimiento del deudor. Sin el consentimiento del deudor no es posible. ¿Ah? Pero bueno, no nos metamos en eso ahora. Sí, por lo que decía el compañero del caso, se va para Brasil y pasa una serie de años, es justamente lo que ustedes tienen al final de la pantalla, ¿no? Nosotros dijimos, como medio de extinción básico es el cumplimiento, en caso de incumplimiento se verifica todo un aparato de ejecución de esa obligación que implica la extinción de obligación por otro medio, ¿sí? Pero luego tenemos una serie de elementos y de institutos que también implican la extinción de la obligación sin que haya cumplimiento ni que haya incumplimiento. La obligación y consignación, la paga por entrega de bienes, la subrogación, la innovación, la compensación, la remisión, la confusión, la prescripción extintiva, ¿sí? Que tiene una particular en el Código Civil y otra en la ley de 17.250. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. La regulación de todo esto está básicamente en el Código Civil, en el libro cuarto de obligaciones, artículos 14, 47 y siguientes, y también en la Ley de Relaciones de Consumo, en particular para la prescripción, ¿sí? ¿Y cuáles son los modos de extinción? Los tenemos enumerados en el 1447, como decía la compañera. ¿Bien? ¿Quién puede leer el 1447 del Código Civil? ¿Algún voluntario? Yo, profe. Adelante. 1447. Sí. Bien. Los modos generales de extinguirse las obligaciones son: 1, la paga; 2, la compensación; 3, la remisión; 4, la novación; 5, la confusión; 6, la imposibilidad de pago; 7, la anulación o declaración de nulidad; la 8, excepción que resulta la prescripción con arreglo a lo dispuesto en el artículo séptimo del libro tercero, artículo 1188, 9, el efecto de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo resolutorio explicados ya en el título precedente. Bien, perfecto. Sobre este listado es que ahora vamos a analizar uno por uno de ellos individualmente y simplemente tomen nota de lo que les digo en pantalla de que no hay consenso en que realmente esto que dice el legislador sea así. Por ejemplo, en Argentina Borda afirma en base a un texto similar al nuestro que ellos tenían en el código anterior, la modificación, él entendía que dos de los medios que se señalan ahí, la prescripción y la nulidad, el código habla de anulación en vez de nulidad, pero la nulidad, para Borda en sí no son modos de extinción de obligaciones, sino que son otra cosa. ¿Tá? Simplemente tómenlo como una nota doctrinaria. ¿Bien? Como estamos de tiempo, 47. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un poco la generalidad de esto y la clase que viene vamos a culminar con los modos específicamente. Y lo que les voy a permitir a ustedes, al que esté interesado, es que se puedan anotar mandándome mensaje por EVA, ¿sí? Diciendo quién quiere exponer en clase cada uno de estos medios que están en el 1447.
¿Ah? ¿Cómo voy a elegir a quienes se postulan? Si más de dos se postulan para un mismo medio, a los primeros dos que me escriban sobre un medio son los que tienen la prioridad. ¿Ah? Y el lunes lo exponen en, vamos a dar unos 10 minutos por cada medio. ¿Bien? O sea, 5 minutos cada alumno. Bien, yo después les voy a publicar en EVA cómo quedaron los grupos para eso. Bueno, Verdaer en su libro está muy bien tratado todo este tema tanto del cumplimiento como de los modos de extinción, se los recomiendo particularmente. Habla que hay dos tipos de medios grandes, los satisfactivos y los no satisfactivos. ¿Sí? Recuerden que Verdaer habla de que el interés del acreedor es justamente uno de los elementos de la obligación. ¿Sí? Y justamente satisfacer ese interés es lo que aglutina a un grupo de medios de extinción de la obligación. ¿Sí? Allí, ¿qué sucede? Según dice Verdaer, bueno, se actúa, se realiza el contenido de la obligación, es decir, el deudor realiza la prestación a la cual se obligó y con eso se obtiene la satisfacción de ese interés del acreedor. ¿Sí? Eso requiere justamente que ese cumplimiento sea realizado por el propio deudor o por un tercero en un acto voluntario, ¿sí? No que opere sin la intervención de la voluntad de un sujeto. Por el contrario, hay otros medios no satisfactivos en los cuales, si bien se extingue la obligación, no logró el acreedor satisfacer su interés. Ejemplo típico, en la prescripción, ¿sí? Si la aceptamos como un modo de extinción de las obligaciones, quitando la opinión de Borda, allí no podemos afirmar que haya una satisfacción del interés del acreedor porque nunca llegó a cobrar. Simplemente se extinguió el crédito por no haber sido reclamado en el transcurso de un plazo determinado para ello. ¿Sí? Y después hay otros medios en los cuales no podemos afirmar de que se haya satisfecho el interés del acreedor específicamente, pero sin embargo sí reporta un beneficio al acreedor, que son los modos mixtos de la compensación y la confusión. En la compensación, básicamente, yo les doy 100 pesos a ustedes porque les compré su computadora, les tengo que pagar 100 pesos, pero a su vez ustedes me den 50 pesos a mí o 60 pesos a mí porque yo les vendí mi teléfono. ¿Bien? Entonces ahí, ¿qué se dice? Bueno, en vez de que yo te tenga que pagar 100 pesos a vos y vos 60 a mí, compensamos, ¿sí? Le restamos el crédito de uno con el crédito de otro y en definitiva les tengo que pagar 40 pesos la diferencia. Allí ustedes van a terminar cobrando 40 pesos en vez de 100, por eso en Puriat se dice que no es plenamente satisfactivo de su interés, pero sin embargo tampoco se priva totalmente de interés, porque del mismo modo, por los 60 que no cobran, están extinguiendo un pasivo que tenían, que era el precio que me tenían que pagar porque yo les compré, porque ustedes me compraron mi teléfono. ¿Se entiende? En la confusión sucede algo parecido, ¿sí? Imagínense que yo le debo a mi padre 100 pesos, ¿sí? Mi padre es acreedor y yo soy su deudor. Si mi padre fallece, yo soy su heredero, yo heredo su patrimonio, sus activos y sus pasivos, ¿y qué sucede allí? El carácter de acreedor que tenía mi padre respecto a mí, paso a tenerlo yo, paso a ser acreedor de mí mismo, ¿sí? Al heredar yo el patrimonio de mi padre. Y ahí se confunden las dos partes de la obligación en una misma persona y por eso se extingue el crédito por confusión. Al igual que sucede la compensación, en sí, mi padre no está cobrando, o yo como heredero de mi padre no estoy cobrando, pero al confundirse en mí, se neutraliza un pasivo y un activo, entonces tampoco se puede hablar de que no hay ninguna afectación del interés. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Dudas? Ninguna, profe, perfecto. Bien. El modo principal de extinción de la obligación es el pago, que lo tenemos en los artículos 1448, 1496 del Código Civil. Para la clase que viene les pido que los lean con detenimiento cada uno de ustedes, porque no vamos a nosotros detenernos en la lectura individual de cada uno de ellos. ¿Sí? Lo que sí adelantamos en esta instancia es que el pago es justamente la realización de la prestación debida a una relación obligacional. De pago se puede hablar en sentido estricto por el pago de una suma de dinero, lo cual se aplica solamente a las obligaciones dinerarias, que es un tipo de obligación que consiste en dar una suma de dinero, pero también se puede aplicar el concepto de paga en general como similar a cumplimiento, y en ese caso es aplicable no solo al cumplimiento de las obligaciones dinerarias, sino también al cumplimiento de otro tipo de obligaciones de dar, no dinerarias, o también a las obligaciones de hacer o de no hacer. ¿Bien?
dijimos que es la realización de la prestación debida, por esto implica que se pague exactamente lo que se tiene que pagar, la misma cantidad, la misma calidad, y en el tiempo y el espacio acordados para ellos. ¿Sí? Como naturaleza jurídica del pago, tenemos que, en primer lugar, es un hecho jurídico. ¿Qué quiere decir que sea un hecho jurídico? Es un hecho que está en el mundo de las personas, al cual el ordenamiento jurídico le asigna efectos jurídicos. Pero dentro de este conjunto de hechos jurídicos también lo podemos calificar como un acto jurídico. Ustedes lo vieron el año pasado. Cuando un hecho jurídico es además un acto jurídico, cuando interviene la voluntad del sujeto. ¿Sí? Es decir, para que se produzcan esos efectos jurídicos, hubo voluntad del sujeto en ese actuar, hubo voluntad de pagar. Pero además, dentro del mundo de los actos jurídicos, también se le califica como un negocio jurídico, que es una de las especies del acto jurídico. ¿Y por qué es un negocio jurídico? Porque no solo interviene la voluntad de realizar ese acto, sino también interviene la voluntad de que se le apliquen los efectos. El sujeto no solo quiere pagar, no solo quiere realizar el pago, sino que también desea que se apliquen los efectos que el ordenamiento jurídico prevé para ese acto jurídico, es decir, que se tenga por extinguida la obligación. Esto que quizás es un poco entreverado, ustedes lo pueden visualizar si consideran, por ejemplo, el hecho de el matrimonio. El matrimonio es un acto jurídico no negocial, porque allí lo que se quiere es justamente contra el matrimonio, pero quizás las consecuencias que se aplican a la figura del matrimonio van unidas al acto voluntario que hicieron las personas con actos que quizás no querían, pero que el ordenamiento jurídico le aplica las consecuencias. ¿Bien? En tanto, negocio jurídico es bilateral para parte de la doctrina. ¿Por qué bilateral? Porque esta parte de la doctrina dice, se requieren dos voluntades, por eso negocio jurídico bilateral. Se requiere la voluntad de quien paga, pero también se requiere la voluntad de quien cobra, el deudor y el acreedor. En cambio, otros autores, como Gamarra y Verdaer, entienden que es unilateral porque solamente se considera la voluntad del deudor. Se considera que hay pago aún cuando no intervenga la voluntad del acreedor. ¿Se entiende? Estamos de tiempo, 55. Bueno, ya tenemos que dejar por acá. La clase que viene vamos a terminar con pago, ¿sí? Allí invito ya a que el resto de los elementos del pago, más allá de la definición y las cosas que hemos visto, el resto ya la puedan dar dos de ustedes, y así lo mismo el resto de los medios de extinción de las obligaciones. ¿Sí? Bueno, quedamos así. Estoy atento a Neva, después publico en Neva Disculpe, quiénes son los profesor, seleccionados. Sí, ¿cuándo sube esta clase? ahora mismo. Ahora cuando corto, me la desgraba, ahora ya lo grabé en la computadora por primera vez, que es como hacíamos el año pasado, todos los sistemas que lo grabe el propio EOA, el propio sistema de Zoom, fracasaron, así que vamos a ir por esta modalidad. ¿Ah? La clase pasada ya la subió porque yo no la encontré, Sí, capaz que no la supe buscar bien. está el enlace. Fíjate al final, hay un módulo que dice clases 2024 y allí está. Muchas gracias. Por favor, García Abraham, Profe, en caso de las personas que quieran hacer la presentación, ¿qué día sería la presentación? el lunes. Buenazo, gracias. Bueno, Delgado, Profe, con respecto a la presentación, ¿hay un espacio específico ahí en EVA para anotarse? Porque estuve revisando ahora. no, me escribe Ah, el mensaje por Eva a mí. por con EVA los directamente. nombres, con los nombres de las dos personas. O si no han hablado con un compañero, por lo menos se postulan Ah, individualmente. Yo luego publico en EVA quiénes bien. son todos los primeros que me han marcado para cada uno de los temas. ¿Ah? Perfecto, profesor, muchísimas gracias. Por favor, Bueno, gracias. profe, lo mismo, yo estaba buscando lo mismo que la compañera, pero no, igual no encontré dónde se le manda un mensaje a usted. En Ustedes que no tienen encontré. la posibilidad de mandar un mensaje por EVA, como un mail que mandan a través de EVA. Bien, gracias. Ahí, no sé cómo se hace, pero permanentemente recibo mensajes de los alumnos, así que debe ser de fácil acceso. Es en el globito que está en el EVA donde se manda el mensaje. Bueno, Que parece quedamos una así, buen fin de burbujita. semana. Gracias. Nos vemos el lunes.